Bien, vamos a continuar entonces con nuestro curso y ahora vamos a hablar de los diagramas eléctricos y su simbología. Este tema es bastante importante porque de alguna manera a partir de aquí tenemos que interpretar los diagramas eléctricos a partir de tener un conocimiento claro de la simbología. De la misma manera tenemos que perseguir un objetivo particular. Este objetivo particular tiene que ver con la parte de interpretar diagramas de control, identificando componentes, su lógica de funcionamiento, a partir de un conocimiento que debemos tener de la simbología bajo normas técnicas. Anexo a este video o a esta grabación que tenemos de esta sesión, de este tema, les voy a poner una tabla de símbolos de control eléctrico. Viene tanto en ANSI como en DIN. ¿Sale? Y es importante que ustedes puedan, a partir de lo que veamos en este capítulo, pues ir a su tabla de simbología y poder dominarla. Dentro de los objetivos específicos voy a perseguir tres. El primero será identificar la simbología normalizada de los principales componentes eléctricos, el reconocimiento de los elementos que componen un diagrama de control y finalmente la interpretación del flujo de las señales y la secuencia lógica en un diagrama de control o diagrama de mando. ¿Sale? Entonces vamos a perseguir estos tres objetivos específicos. A título de introducción, les puedo comentar que el control eléctrico, como ya lo habíamos platicado, es la base del funcionamiento automatizado de cualquier proceso industrial. Entender sus principios nos va a permitir operar, diagnosticar y de alguna manera diseñar sistemas que no solo sean eficientes, también sean seguros. Es importantísimo en el control eléctrico que nosotros le demos la seguridad pertinente a nuestros circuitos. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo lo que nosotros hagamos de automatización o incluso de arranque en un equipo y de paro en un equipo y de condición en un equipo va a tener que ver con un operador y ese operador tiene que tener la certeza y la seguridad que la maquinaria no va a hacer acciones que no estén debidamente definidas para darle protección. ¿Sale? Desde el control básico hasta secuencias complejas, es esencial que a partir de ya nosotros diferenciemos la etapa de potencia de la etapa de mando. Recuerden que la etapa de potencia es mi etapa de energía eléctrica, donde hago que se muevan regularmente motores, ¿no? Y mi mando es esa lógica, ese control que va a generar que mis sistemas se lleven una secuencia adecuada. Entonces, para ello es clave que dominemos la simbología y las normas que nos van a permitir la correcta interpretación de los esquemas. Vamos a empezar por definir un diagrama eléctrico. Entonces, diagrama eléctrico es la representación pictórica de un circuito eléctrico y nos va a mostrar los diferentes componentes de un circuito de manera simple a través de pictogramas que están totalmente normalizados y que nos van a indicar su función específica en un diagrama. Los diagramas tienen generalidades, ¿sí? Ya estamos viendo aquí un diagrama. Para empezar a introducirnos en el tema, el que tenemos aquí en la imagen es un diagrama en simbología DIN, es decir, es europeo, ¿no? Ahorita les voy a hablar de la simbología DIN y la simbología ANSI. Sin embargo, ya desde aquí vamos a empezar a establecer en qué normativa está la aplicación de los diagramas, ¿no? Normalmente un diagrama tiene características comunes, ya sea DIN o ANSI. Esas características tienen que ver con el inicio de una línea, ¿no? Todos nuestros componentes los desarrollamos y los diseñamos a fin de que el inicio o la fase o el positivo, que va a ser normalmente la parte superior, lo voy a poner aquí, aquí normalmente voy a tener o mi fase o mi positivo, ¿sale? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender si yo estoy trabajando con voltajes de 127, 220 volts o estoy trabajando con voltajes de 24 volts, ¿no? Si yo estoy trabajando con voltajes de 24 volts, entonces mi línea superior será mi fase o mi positivo y mi línea inferior será mi negativo o mi neutro, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté utilizando para mis circuitos. Bien, entonces, continuando con las generalidades de mis diagramas, ya quedamos, tiene un inicio que es fase o positivo y una terminación que es negativo o neutro, ¿sí? Dependiendo del voltaje.
también va a tener simbología, es decir, los componentes que van a estar establecidos en el diagrama debe ser a través de símbolos, símbolos que ya tienen una designación específica y que vamos a ver cuando estemos ya adentrados en el tema de los símbolos, ¿ok? Esos diagramas también van a tener una referencia. Fíjense, por ejemplo, aquí, en este caso yo tengo aquí un timer on delay que se llama KT1. Ese timer on delay contiene contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Esta especificación me indica en qué parte del diagrama se encuentran sus contactos abiertos o cerrados distribuidos. En este caso, por ejemplo, me está hablando que tiene 3 contactos normalmente abiertos distribuidos en el diagrama, ¿vale? Yo tengo que ver ahora con esta nomenclatura la parte de la hoja y la sección en la que están instalados. ¿Qué más contienen? Ya hablando propiamente de los símbolos, estos símbolos, en el caso de este, por ejemplo, si se fijan, es un KM y este KM me representa un contactor. Las bobinas normalmente están designadas con la letra B, que son para relevador de control, o K o M o KM o incluso M nada más para fines de contactores. Estos tienen el identificador de terminales. Todo elemento físico, que lo vamos a ver más adelante en un video, está especificado por A1 y A2. Normalmente al A1 siempre va a intentar llegar el positivo o la fase y a la 2 va a intentar llegar el negativo o el neutro. De tal forma que en mi diagrama la parte inferior va a ser mi A2 y mi parte superior va a ser A1. Esto es importante porque a la hora de cablear es muy importante que de alguna forma respetemos esta conexión. Hay algunas restricciones en este tema, pero con los temporizadores, con los contactores y los relevadores no. Lo que yo busco siempre en un diagrama es entender cómo la fase va a llegar a alimentar el A1, en este caso de este temporizador, y el A2 me va a servir para cerrar ese circuito, ¿no? Entonces, todas estas condiciones del diagrama me van a servir para poder llegar. Pero regresando a las generalidades, entonces es importante que estas generalidades las tengamos claras. Bien, ¿qué otra cosa tiene? Tiene la página en la que se encuentra, en este caso, este elemento se encuentra en la página 4, ¿sale? Y ese elemento también lo voy a identificar por un tipo de elemento que es la K. Vuelvo a reiterar, si yo quisiera usar una bobina de control para un relevador de control, entonces podría usar la letra B o la letra R. Y después tengo la función que cumple. En este caso es el arranque de un motor, ¿cierto? Entonces ahí voy a tener el tipo de elemento, la función que cumple. Y luego voy a tener un número de asignación. Es decir, en este caso está este elemento que es un contactor o una bobina de contactor. Está en la página 4. Es un contactor para arrancar un motor y es el número 1. Si recuerdan, en el video anterior vimos por ahí 3 motores. Entonces, el equivalente al primero será KM1, el equivalente al segundo será KM2 y el equivalente al tercero será KM3, que es un número de asignación. Entonces, esto es lo que tiene que ver ya con el símbolo tal del sistema. Ahora, como tal, los diagramas tienen algunas generalidades también. Lo primero es que deben tener un número de columnas. En la parte superior del diagrama debe tener número de columnas que me va a especificar exactamente en qué columna se encuentra cada elemento. Debo tener número de filas que deben de estar tanto del lado derecho como del lado izquierdo de mi diagrama. Y algo que se llama cajetín. En este cajetín voy a tener los datos específicos de quién realizó este diagrama, a qué máquina pertenece, cuándo se realizó, cuántas páginas tiene, en este caso específico, qué número de páginas es esta con relación a todo el diagrama eléctrico, ¿no? Y finalmente en la parte interior los diagramas eléctricos. En estricta teoría, cada línea debería de estar en una columna.
y cada elemento debería corresponder a cada fila. Deberíamos de tenerlos ahí organizados en filas y columnas de tal manera que yo pueda identificar que el SQ2 está en la columna 2, fila B. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estas son las generalidades de los diagramas. Es importante que les comente que los circuitos de control se hacen, o los diagramas de control se hacen en función de una normatividad. Aquí nosotros tenemos normas ANSI, que son de la American National Standard Institute, la NEMA, la IEE, la DIN, la BS, la IEC. A manera general, algunos de ellos se fusionan para cumplir con una sola normativa. Al final del día, nosotros vamos a tener diagramas en dos tipos de normas. Norma ANSI, que es la norma americana, y norma DIN, que es la norma alemana, que en este caso nos sirve a nosotros para definir la normatividad europea. Entonces vamos a tener diagramas ANSI y diagramas DIN. Diagramas ANSI, que son americanos, diagramas DIN, que son europeos. Entonces, ahora, después de esta sesión, ustedes ya pueden ir a revisar su anexo que va a contener todos los diagramas, toda la simbología de diagramas europeos y americanos. Voy a poner un ejemplo nada más para el título de esto y que ustedes puedan saber cómo rastrear. Este, por ejemplo, es un botón de contacto momentáneo, es decir, lo que nosotros conocemos como push button. La primera es mi norma europea y dice que un botón pulsador normalmente abierto lo voy a determinar a través de este símbolo, ¿sí? Lo acabo de encerrar en un círculo y este símbolo va a ser mi botón pulsador normalmente abierto en simbología europea. Ahora, mi botón normalmente cerrado lo voy a definir con esta simbología, ¿sí? Le estoy poniendo una flechita para que ustedes identifiquen ese símbolo en europeo, normalmente cerrado, botón pulsador normalmente cerrado. Si se fijan, estoy tomando la edición 1980 de DIN para definir los actuales o los que están vigentes en este momento como simbología. Y la norma ANSI, que es la americana, tiene este símbolo para un botón de contacto momentáneo normalmente abierto y un botón de este tipo para el botón normalmente cerrado. Reitero, ustedes en la sección de anexos van a tener esta tabla de simbología para que la puedan identificar y a partir de aquí puedan identificar la mayor cantidad de simbología posible. De todas maneras, yo les voy a subir un video de ayuda o de apoyo para que ustedes puedan identificar físicamente los componentes contra su simbología, ¿sale? Y en ese sentido también se empiecen a familiarizar.